Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Mario Paredes, epidemiólogo ecuatoriano. ¿Qué es la inmunidad de rebaño y por qué no la alcanzaremos en el 2021? En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que a pesar de contar con vacunas, este año no se logrará el fenómeno bioestadístico que se observa en una población cuando una gran parte de ella se hace inmune a una enfermedad. Una primera apreciación sobre este tema para luego examinar el caso ecuatoriano, doctor Paredes. Muchas gracias una vez más y bienvenido. Bien, muchas gracias. En lo que se refiere al concepto de inmunidad de rebaño, estamos hablando justamente al resultado puntual luego de una infección o en este caso de la presencia de un agente etiológico en una comunidad. Y cuando este agente infeccioso ha logrado infectar a una gran cantidad de la comunidad, luego del proceso normal de la infección y del proceso clínico, en el momento en que se empieza a recuperar las personas del cuadro clínico, deja un espacio de inmunidad. La inmunidad, en este caso, es evitar, el organismo evita nuevamente la infección con el mismo agente etiológico. Entonces, aparentemente no se está logrando esta inmunidad en vista a una serie de circunstancias, ¿no? Aparentemente, el virus que nosotros estamos, o con el que estamos en este momento infectados, pues es el COVID-19. Ya. Y las características meteorológicas son diferentes en cada parte del mundo. Por ejemplo, en este momento en Europa tenemos una ola de frío bastante inusitada. Siempre ha habido frío, pero no un frío extremo como se está dando en este momento. No solamente en España y en Italia, que es la parte de Europa que es el espejo de Sudamérica. De acuerdo. Entonces, obviamente, pues allá no se está produciendo una gran cantidad de eso porque por las condiciones meteorológicas las personas están en un proceso de aislamiento, Claro. no tanto de carácter que tiene que ver directamente con la pandemia, sino que tienen una limitante para poder reunirse y todo el mundo se encuentra aislado. O sea, gracias a la naturaleza en este caso. Exactamente. Entonces, no totalmente es de acuerdo al espacio social. Pero aparecen nuevas cepas. Ahí es donde sí, se mezcla exacto. un poco la temática. Así es. En nuestras latitudes es totalmente lo contrario. Y pues la sorpresa a nivel mundial, que para los epidemiólogos no era una sorpresa, el hecho puntual de encontrarse unas nuevas cepas circulantes del virus. Exacto. Y bueno, las cepas circulantes del virus son el resultado igualmente de la historia natural de la enfermedad. Todos conocemos que los virus son partículas biológicas, pero no son organismos vivos. En este caso, el virus que nos compete es un virus tipo RNA, ¿no? Mientras que el humano tiene en sus células el RNA y el DNA, es decir, el ácido ribonucleico en los virus, y en las personas o en los humanos tenemos tanto ácido ribonucleico como ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Entonces la partícula viral, en este caso, o la partícula biológica como virus, digamos, conceptualmente no es un organismo vivo. Necesita la célula para instalarse en la célula, combinarse con el ADN y poder multiplicarse. Pero resulta que cada vez que se va multiplicando o va contagiando a otro ser humano, toma una parte de las características del ser humano y empieza a cambiar. Este cambio o esta mutación no se da de inmediato, no es de una persona a otra persona, sino que sucede por pases, es decir, un paso, otro paso, completando miles de pases o millones de pases, es decir, miles o millones de generaciones de virus. Y en un momento determinado se ha logrado tanto pase que el virus cambia, muta. Entonces ya tenemos otro virus para el cual las personas no tienen inmunidad. Entonces ahí tenemos una de las posibles explicaciones por qué la inmunidad de rebaño no nos dé a todo el mundo, sino que estaríamos en este momento en la presencia de una segunda ola con dos cepas virales. Ahora la cepa original y la cepa, en este caso, varias cepas, la cepa
británica, la cepa sudafricana, etcétera, etcétera. Doctor, ¿Sí? hay una puntualización. ¿La misma vacuna puede ayudarnos para las otras cepas, inclusive para la primera, naturalmente para la que apareció? Hay una explicación muy breve. Ya, en este caso sí ayuda puntualmente con la primera cepa porque es la que tenemos identificada. Claro. Con las otras cepas daría un cierto resultado, desarrollaríamos cierta inmunidad porque hay factores comunes en el inicio del virus, pero no necesariamente nos va a brindar inmunidad ni va a ser una estrategia efectiva para la siguiente cepa. Pero entonces vamos a requerir de una nueva vacuna ahí. Muy probablemente, pero tomemos en consideración también que esta vacuna en este momento, si bien es cierto, ha cumplido hasta donde ha sido posible varias fases, la mayoría de las vacunas dentro del espacio médico son varios años más que tienen que trabajarse. Y hay un periodo grande en el cual se trabaja en animales, luego en individuos sanos, luego en individuos enfermos. Es decir, las fases de un estudio clínico. En este año, el año anterior, se hizo un pase, a mi modo de ver, bastante apresurado. Y yo pienso en este momento que si bien es cierto, las vacunas son una estrategia de prevención adecuada, una buena parte de esa prevención adecuada es que nosotros vamos a formar parte del espacio experimental de la cuarta fase, que debería ser antes de su comercialización. Se entiende la premura de esta medida preventiva por las condiciones socioeconómicas mundiales. Entonces, nosotros estamos viendo lo común, o lo que se ve en los reportes de ciencia es lo común, ¿no? Personas en las cuales nos ha surtido mayor efecto secundario, pero en otras personas se ha dado efectos secundarios, dejando fuera pues las exageraciones, los bulos y los problemas que tenemos. Es lo que se debería esperar. Entonces, habríamos que asimismo revisar o empezar a realizar estudios con las cepas que se vuelvan predominantes. Como por ejemplo la cepa sudafricana, la cepa británica, y los esfuerzos mundiales deberían empezar a darse a partir del desarrollo de una vacuna más efectiva para esa cepa. Ahora, doctor, perdone usted la interrupción. ¿Cuánto se afecta la posibilidad de llegar a la denominada inmunidad de rebaño de la población con las reinfecciones? ¿O son muy pocos casos que en realidad no limitan la posibilidad de que en algún momento podamos llegar a la denominada inmunidad? Bueno, la inmunidad de rebaño no me parece que va a ser alcanzada ni en este año. Probablemente si tenemos algún viso de encontrar inmunidad de rebaño, quizás sea para el 2022. Pero eso depende mucho, como ya le había indicado a usted, de la aparición de nuevas cepas y de las condiciones en las cuales empieza el proceso activo de inmunización por medio del inóculo de las vacunas en los países. Nos damos cuenta, por ejemplo, que en ciertos países la norma de vacunación está siendo muy efectiva, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Israel, ¿no? Sin embargo, en otros países como Sudamérica, la mayoría de los países de Sudamérica, sin nombrar el país, nuestro país, está siendo bastante lenta. Estamos viéndolo como una propaganda. Lo último que he chequeado el Ministerio de Salud Pública es que van a venir aproximadamente 50,000 dosis. Sí. Discúlpeme usted, pero 50,000 dosis es como tener una tina de agua transparente y ponerle una gotita de tinta negra y ver si cambia todo el panorama. Claro, el caso de los israelitas están haciendo una vacunación diaria promedio o inoculación de 100,000 ciudadanos aproximadamente. Son 9 millones de habitantes ellos. Y por eso es que aparece como ejemplo Israel frente a esta inoculación. Pero claro, también cuando uno investiga y por qué Israel tiene esa gran ventaja frente al resto de países, y obviamente mucho más frente al nuestro, porque suelen tener y saben tener 2 registros sanitarios a determinada etapa de crecimiento de la población. Entonces, los tienen debidamente identificados, saben dónde están, qué medicamentos tienen, y eso favorece una masiva vacunación, que en el caso ecuatoriano, ahí sí le pido por favor que aterricemos en el caso nacional. ¿Cómo sería esta posibilidad de que avancemos en la inoculación y también en la inmunidad de rebaño, doctor Paredes? En este caso, en lo que se refiere a la inmunización, si el gobierno... El problema es que estamos en un espacio de transición electoral, del cual tampoco nos podemos despegar, definitivamente.
no, de pronto quizás no es el más adecuado. Incluso muchas voces abogan por la no realización del proceso electoral. Exacto. Y ya de por sí va a ser un desorden totalmente, ¿no? Entonces, es un poco, es kilométrico tratar de poder colegir el sistema sanitario israelí con el sistema nacional ecuatoriano. Yo formo parte del sistema sanitario ecuatoriano porque soy médico especialista y asesor al mando naval en fuerzas navales, ¿no? Ya, En la Armada del Ecuador. correcto. Antes era pues profesional, perdón, antes era epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública. Y si antes teníamos deficiencias en el sistema de salud pública, pues ahora son mucho más patentes. De entrada, nunca se ha podido dar un sistema nacional de salud integrado. Tenemos un sistema nacional totalmente disperso. Tenemos Ministerio de Salud Pública, Seguro Social, Fuerzas Armadas, y cada fuerza tiene su unidad mayor digamos, de análisis y de acciones de carácter preventivo. Y tenemos ahora incluso la responsabilidad de la salud dada a los gobiernos provinciales y seccionales. Entonces, por ahí debemos empezar. Tener un sistema de salud altamente integrado. Y otra situación que no tenemos, lamentablemente, es un sistema informático que vaya a la saga con todos estos casos. Entonces, si usted ve cada trámite que nosotros tenemos que realizar, a pesar de que ha habido un buen intento, ¿no? Y ya es menos engorroso. Sin embargo, los datos en salud, lamentablemente, no tienen, a mi modo de ver, no hay una base en la cual se esté concentrando esta información. Le pregunto a usted bueno, en este caso le devuelvo la pregunta como investigador. Recordará usted que tuvimos la pandemia del H1N1. Sí, cuando señor. nosotros bien estuvimos trabajando. Yo estuve trabajando activamente como epidemiólogo en una de las provincias del país, tratando de dar un poco de solución, habiendo contención de casos. Yo siempre traigo a colación este recuerdo porque fue una situación muy similar. No sé si usted, corríjame si me equivoco, no hay publicados datos en relación al H1N1. No, Es la verdad que no. una situación que en el 2009 fallecieron muchas personas. Eso fue de carácter mundial. Aquí en el país se afectó. Si bien es cierto, gracias a Dios, no fue una infección tremenda, pero eso debió habernos enseñado. Eso fue en el 2009. Han Pero, pasado 11 años y no hemos aprendido. ¿y el impacto fue o es comparativo con lo que vivimos hoy? Bueno, en este caso no, porque estamos hablando de dos pandemias diferentes. El H1N1 se presentó, pero a partir de la historia natural de la enfermedad, el H1N1 se presentó, dio un pico, empezó a decrecer y finalmente desapareció. Pero en este caso es un nuevo virus. Las enfermedades reemergentes de manera general, perdón, las enfermedades emergentes, las nuevas, de manera general, tienen esa característica. Son extremadamente cambiantes, tienen una posibilidad de transmisibilidad extremadamente alta. En los primeros picos producen una gran cantidad de enfermos y de fallecidos y luego hay un proceso de decrecimiento. Pero imaginémonos un cuadro con una ola que va subiendo, empieza a bajar e inmediatamente tenemos otra ola que le va acompañando, sube y vuelve a bajar y nuevamente otra ola que va acumulándose, etcétera, etcétera. Hay otra situación puntual también. En el H1N1 nosotros sabemos cuál es el agente etiológico y sobre todo sabemos cuál es el origen, el reservorio. Hemos escuchado todo, pero todavía no conocemos puntualmente dónde es el reservorio natural del COVID-19. Conocemos los reservorios naturales del SARS y del MERS, que son coronavirus primos de esta infección, pero del coronavirus en sí no lo sabemos. O es el pangolín, o es el murciélago, o es la serpiente. Entonces, eso no está claro. El origen es en China. Y también tenemos una circunstancia sociopolítica que evita que podamos investigar el virus en ese espacio. A Exactamente. nivel Sí, mundial, señor. Sí, que señor. fuera una gran estrategia que solucionaría mucho este problema. Doctor, entonces, ¿cuál es la situación actual en el caso ecuatoriano? La inmunidad de rebaño tendrá que implicar en su fondo, en la práctica, que nos contagiemos el 90% de la población, 17 millones y medio, o podemos desde la instancia médica, desde profesionales como usted, desde el propio Estado y también desde la salud privada, aunar esfuerzos y desarrollar una especie de contagio controlado para que, paralelo a la espera de la vacuna añorada, avancemos con este proceso de una
de un contagio controlado porque no nos queda otra alternativa hasta que lleguen el número suficiente de vacunas. Probablemente sería la segunda alternativa porque, como yo le indico, la estrategia de vacunación es bastante escasa, muy escueta realmente, ¿no? Ya, por ejemplo, están 50,000 dosis en un supuesto, pero no sabemos finalmente cómo va a llegar. Hay una limitante. La vacuna de Pfizer necesita ser congelada. Exacto. Necesita tener una refrigeración por debajo de los 70 grados. Y yo también me pregunto, porque no hay noticias oficiales, debemos comprar equipo adecuado para establecer vacunatorios. Para mantener esa cadena de frío, pues, doctor, porque Exactamente. paralelamente nos dice el señor ministro de Salud que hay 10,000 o habrá 10,000 puntos de vacunación. Pero la pregunta es, ¿tendrán la infraestructura que usted acaba de señalar, doctor Paredes, para mantener la cadena de frío? El asunto es la logística, y en la logística es donde nos podemos caer. Tomemos en consideración también que junto a la logística tiene que haber un registro. Imagínense las colas y colas de individuos si tuviéramos una mayor cantidad de vacunas, ¿no? Lo que va a perturbar el desarrollo social o económico y cómo tendría que organizarse la población para recibir las vacunas. Uno, equipos móviles de vacunación que tendrían que moverse a sitios con personas con circunstancias especiales, por ejemplo, los ancianatos, los hospitales donde están los pacientes. Entonces, ¿Y a cuántos vacunamos? Porque todavía no me lo ha dicho, doctor. ¿Cuántos cree bueno, usted que deberíamos vacunarnos en el marco de esta situación desordenada? deberíamos poder vacunarnos por lo menos la mitad de la población, si es que ese sería el caso puntualmente. Ahora, hay algunos tipos de diferencia en este aspecto porque recordemos que la infección de COVID se presentó de manera distinta en nuestro país. Ingresó y atacó mucho más o mayoritariamente a la región de la costa, y pues en este caso se está viendo la infección mayor o el número de casos mayores a nivel de la sierra, ¿no? En un momento se supuso, lamentablemente mal, de que sucedía que en Guayaquil la gente no era organizada, era demasiado indisciplinada, ¿no? Pero vimos que este proceso de infección, de enfermedad y de muerte se fue de a poco, fue paulatinamente tomándose prácticamente todo el país. Y se nos quitó ya finalmente la idea, el estigma. En algún momento nosotros llegamos a ser la ciudad que tenía más fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Sí, señor. Ahora ese honroso título está en los Estados Unidos. Y verán que en Estados Unidos se ha dado mucho esto en relación a las declaraciones de las autoridades. Yo le echo mucho la responsabilidad de esta pandemia puntualmente al manejo político de la misma. Es decir, los llamados a la calma, al orden, al indicar que se le debe dar su espacio y se le debe dar crédito a los expertos, no lo he visto en ninguna parte del mundo. Incluso en Estados Unidos, los expertos han sido tomados a un lado y la decisión ha sido política, sí. Y estamos viendo puntualmente el precio que se está pagando en todos los países. El problema de esto es como la fábula de Juanito y el lobo. Cuando usted le dice a la población, el lobo viene, la gente va a ayudar, y así mismo. Entonces, si empezamos a darle falsas informaciones a la comunidad, con el respeto que me merecen las autoridades del ministerio, ¿no? Y los indican una cierta suerte de propaganda, que para marzo, discúlpenme, pero para marzo ya no está este gobierno. Entonces el señor ministro puede decir misa sin ser sacerdote, es decirnos este tipo de situaciones no va más allá de un espacio de propaganda. Debemos ser claros y puntuales. Es decir, yo creo que sería mucho más obvio y mucho más sincero decir que estamos en la construcción de un sistema informático, estamos mejorando o procurando mejorar el sistema de salud. Vamos a hacer una integración de las bases de datos, Ministerio de Salud Pública, Gobierno Nacional, las otras instancias, con el objeto de empezar a vacunar o empezar a aprovechar esas vacunas en la población más sensible e inmediatamente indicar estaría el gobierno en el proceso de adquirir más vacunas, cosa que no he escuchado. Sí. Entonces, sí, por el momento tenemos 50,000 vacunas y todo el mundo quiere vacunarse, pero asimismo, en base a todo lo que se ve en internet, nadie quiere vacunarse. Ahora, doctor Paredes, ¿qué vamos a atacar con esa escasísima dosis de vacunación, las 50,000 que nos han prometido? ¿Vamos a reducir mortalidad o vamos a reducir transmisibilidad?
En este caso, las vacunas son una medida preventiva. Lo que estamos tratando de reducir es transmisibilidad. La mortalidad no se puede reducir. Esa es otra situación que de pronto la gente no comprende. La gente piensa, o la mayor parte de la gente, es mi criterio, que después de vacunar a todo el mundo, mágicamente la Vamos a la enfermedad fiesta. desaparece y regresamos, entre comillas, a la normalidad, a lo que pasaba antes. No es así. De entrada, por ejemplo, quienes se deben vacunar son aquellos que no han tenido COVID, porque los que ya tuvimos COVID no tiene mayor sentido. En este caso, en mi caso particular, yo fui una de las personas que se infectó en la primera ola, pero la vacuna en mi caso no es necesaria ya porque yo tengo mi nivel de inmunidad relacionado con la primera ola. Ok. Yo no, yo obviamente por cuestiones de mi trabajo me cuido bastante, cuido a mi familia de la misma manera, pero no hemos tenido, por ejemplo, nosotros nuevamente la presencia de signos y síntomas que indicaría de pronto la presencia de una nueva cepa. Ok. O, como se ha verificado en otras partes del mundo, reinfección. Entonces, en mi caso, o en el caso de los trabajadores de la salud que ya se infectaron, la vacuna no sería efectiva, digámoslo así. O mejor dicho, es efectiva, pero podría ser mejor aprovechada en personas que no han sido infectadas. Ahí me da la Y oportunidad, doctor Paredes, para preguntarle, ya se ha dicho que se vacunarán los trabajadores de la salud, los militares, la policía, los que están en primera línea, ¿no es cierto? Pero vayamos al siguiente escalón o fase. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen diabetes o que tienen otro tipo de enfermedades al corazón, etcétera? Y yo quisiera que con su experticia nos recomiende, nos oriente y nos diga quiénes debemos estar a esa expectativa en el grado de prelación y de importancia, naturalmente, por la vacunación, doctor Paredes. Tenga la gentileza. ya, en este caso las comorbilidades son un inconveniente. De lo que se revisa en los protocolos actualmente, pues justamente hay una limitante, por eso yo le indicaba que si bien es cierto el esfuerzo mundial se aplaude, pero no se ha podido y no es porque no se ha querido, sino que el tiempo no nos ha dado de probar suficientemente la vacuna en su eficacia o en su eficiencia, ¿no? Entonces tenemos estas limitantes para vacunar o inmunizar a personas con comorbilidades, obesos, diabéticos, hipertensos, embarazadas, personas que tienen cáncer de cualquier tipo o que están tomando medicamento o están, digamos, en una terapia inmunosupresora, como puede ser, por ejemplo, una persona que tome corticosteroides. Para estas personas lo que se recomienda justamente es continuar con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla y sobre todo en este momento, en este preciso momento, aunque suene feo, suene un espacio confinatorio, es necesario mantener una responsabilidad social e individual y no asistir a eventos masivos o no asistir a espacios donde el conglomerado sea demasiado apretado, sea mayoritario. No, no es posible. Repitámoslo. ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas y con qué tipo de enfermedades deben abstenerse de reunirse? Las personas que están, digámoslo de alguna manera, son más susceptibles, son las personas que tienen comorbilidades. Es decir, que aparte de tener de tener la posibilidad de contagiarse con el COVID, al mismo tiempo puedan tener dentro de su organismo, o como parte de su organismo, las personas diabéticas, los hipertensos, las embarazadas, las personas que tienen inmunodeficiencia, por ejemplo, las personas que tienen VIH, tuberculosis, y las personas que se están realizando algún tratamiento, sobre todo con altas dosis de corticosteroides, de desinflamatorios, porque eso afecta al sistema inmunológico. Ok, entonces deberán mantenerse en confinamiento hasta que llegue el momento de la vacuna. Dentro de lo posible, bueno, es un confinamiento más de carácter controlado, como bien usted lo indicaba. Por ejemplo, dentro de la familia no es posible tener confinamiento. Pero sí, si uno de los miembros de la familia trabaja, por ejemplo, en primera línea, tiene que mantener las medidas de desinfección antes de llegar a su casa. Por ejemplo. Okay, claro. En mi caso particular, yo soy epidemiólogo, pero no hago atención directa a pacientes. Hay un área de COVID, pero la manejan los clínicos, los infectólogos. Mi labor es más de asesoría en medidas preventivas, en investigación epidemiológica, en el establecimiento de otras circunstancias. Sin embargo, yo en lo posible, cuando de alguna manera me llaman a trabajar estos casos, llego
y hago obviamente la desinfección de mi ropa para antes de ingresar a mi casa, ¿no? Lo mismo con los proveedores, es decir, con las personas que van a comprar al mercado, etcétera, etcétera, porque no todos los trabajos tienen los mismos riesgos. Eso es lo que la gente de pronto no entiende. ¿Dónde hay mayor riesgo de contagiarse de COVID? ¿Cuál En es los la hospitales, respuesta? En los en hospitales. los aeropuertos, en los sitios de tránsito común, en las fronteras y en los sitios de aglomeración comunes. Es decir, durante una muy buena parte del día en nuestro trabajo podemos permanecer aislados, excepto que nuestro trabajo nos haga partícipes de haber una gran cantidad de personas, por ejemplo, en una industria, en una fábrica, que no es el caso puntual en todas las empresas. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de limitar la posibilidad de transmisión. El problema con la especie humana es que es gregaria. El gregarismo o la necesidad de reunirse es extremadamente alta. Sí. Y cuando la percepción de riesgo, porque todo esto va encadenado, cuando la percepción de riesgo de un factor, de una enfermedad disminuye, la gente se descuida. Y la percepción de riesgo, ¿cuándo la tenemos? Cuando empezamos a ver fallecidos. En este momento, por ejemplo, ya tenemos una señal de alarma. Entonces, no, ya se está muriendo, ahora sí no me reúno. Pero mientras no hay enfermos graves o fallecidos, la cosa no pasa nada. Nos reunimos en Navidad, nos vamos donde el amigo, etcétera. Están bien las reuniones dentro del núcleo familiar, fantástico. Ahora tenemos la tecnología y nos podemos reunir, aunque suena bastante difícil reunirnos de manera virtual, pero es una forma de mantenernos comunicados. Pero sin embargo la gente no, la gente prefiere reunirse. Entonces ahí tenemos los ejemplos de las aglomeraciones. Por ejemplo, tenemos el asunto del festejo del campeonato nacional. Luego tenemos las reuniones de Navidad y Año Nuevo. Sí. Y luego tenemos, lamentablemente, aquí en Guayaquil, el mal ejemplo de una zona donde una gran cantidad de personas se reunieron para hacer una fiesta colectiva, ¿no? Entonces, con esa actitud están diciendo, no creemos que hay COVID, la gente no se va a morir, no pasa nada, y finalmente terminan en nuestros hospitales. Y estamos pidiendo que autoricen para la noche amarilla la presencia de unas 30,000 personas. Bueno, lo que nos ha enseñado el COVID es que podemos vivir sin fútbol, ¿no, verdad? Podemos vivir sin conciertos, podemos vivir sin ningún tipo de reunión. A nadie se le ha caído una oreja o un brazo por no asistir a un concierto, que por supuesto es un hito histórico, pero dentro de los hitos históricos también es como una guerra. No me parece a mí lógico que a alguien se le hubiera ocurrido en la Segunda Guerra Mundial hacer un concierto o hacer un acto mayoritario, porque la probabilidad de que le caiga una bomba o que haya un bombardeo era muy alta, claro. Entonces, lamentable, o sea, son hechos y hechos. Como hay personas que son muy meticulosas, hay personas que sencillamente su percepción de riesgo está alterada o no la tienen, o no la utilizan, o la utilizan a discreción. Ahora sí me cuido, ahora no me cuido. Entonces, eso es lo que debemos nosotros, los medios de prensa deben aprovechar, que es darle a ese espacio la responsabilidad individual y social desde el núcleo, desde la familia. Saber que cada uno de nosotros, si bien es cierto, ya ha sido, por ejemplo, infectado, pero a su vez puede llevar la infección a otras personas que son sensibles o que son susceptibles y les podemos causar a ellos un daño, desde el aparecimiento de signos, síntomas, hasta el agravamiento de la enfermedad y la muerte. Entonces, no es risible todo lo que estamos indicando. Esto es dable, es factible, pero las personas son las que toman finalmente la decisión. Ahora, imaginémonos, yo me vacuno, pero si después de vacunarme pienso que ya soy totalmente inmune, que soy como los superhéroes, voy a transmitir la enfermedad, pues. Entonces, esto es lo primario, es entrar en un nivel de concienciación con la comunidad. Lo segundo sería el restablecimiento de un sistema de salud adecuado, con un sistema informático de información adecuado para poder reunir todos esos datos y igualmente la logística necesaria para poder vacunar a la mayor parte de la población, obviamente tomando en consideración las prioridades para vacunación para este momento, ¿no? Doctor, tengo 30 segundos para que al final de este grato diálogo usted tenga la gentileza de exhortar a la población para una mayor responsabilidad social frente a la pandemia. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Esperar, obviamente, las medidas perentorias como tenemos la vacunación, pero hasta que la vacunación llegue, nosotros debemos continuar. Y está aprobado, esto es una medida que es 100% efectiva.
lavado de manos y desinfección de manos. El uso adecuado, por favor, adecuado de la mascarilla, que cubra nariz y boca durante todo el tiempo que estemos con personas que no conocemos, aunque estemos en nuestro medio de trabajo. Debemos pensar que la persona que está al lado potencialmente nos puede transmitir la enfermedad y mantener la norma de distanciamiento social, que son mínimo 1,5 metros o 2 metros en cualquier parte que nos encontremos. Y si suponemos que hemos estado en un sitio con una gran cantidad de gente, alejarnos, llegar a nuestro domicilio y antes de entrar en contacto con nuestra familia, desechar nuestra ropa, guardarla en una parte y hacernos una limpieza adecuada antes de nuevamente entrar en reunión con nuestra familia. El doctor Mario Paredes, epidemiólogo ecuatoriano, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, doctor, por su participación. Gracias a usted y gracias a todos los video oyentes. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.